No hay que encontrar el hilo negro. Cualquier país que tiene altos niveles de inversión es un país que tiene también altos niveles de crecimiento. En México no hemos tenido niveles de inversión suficientes desde hace mucho tiempo. Enrique Peña Nieto decía que había que subir la inversión a 24-25% del Producto Interno Bruto. Se quedó a 22%. Pero en este gobierno la inversión ha caído todavía más. Para tratar de entender el fenómeno, tratar de entender por qué no estamos viendo inversión, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Manuel Molano. Él es economista en jefe del INCO, columnista del Financiero, consejero de las Laureate International Universities y también de México Unido contra la Delincuencia. Manuel Molano, gracias por estar con nosotros. Si yo veo, por ejemplo, en China hay una inversión del 40% del Producto Interno Bruto, en Corea del Sur de 30%. En México nos dijeron que si queríamos crecer más del 2%, había que invertir más del 22%. Nos prometieron que íbamos a llegar al 24%, nunca llegamos al 24%. Ahora andamos por debajo de los 20%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no invertimos? Bueno, es una pregunta importante. Digo, al final el ahorro es el que se convierte en inversión. Hay ahorro privado y hay ahorro público. Y ahorro interno y ahorro externo. Hay ahorro interno y hay ahorro externo, ¿no? Entonces, cuando las personas y las empresas ven oportunidades de una ganancia económica, de generación de valor, normalmente destinan todos esos recursos que no usaron para el consumo para hacer inversiones de largo plazo. Lo que pasa es que pues, la interacción entre los distintos tipos de inversiones pues, también importa. El ahorro público que se convierte en bienes públicos, pues esperas que tenga un efecto detonador de inversiones privadas. ¿Qué tan importante es la inversión pública y qué tan importante es la privada? Yo diría que en monto la inversión pública no es tan importante y quizás, bueno, pues en algunos años puede ser 4% del PIB, 8% del PIB en años de mucha bonanza en México. Ahorita estamos llegando a niveles francamente ridículos, ¿no? ¿De cuánto? Pues mira, tendríamos que revisar los últimos años, pero esto ya se veía venir por la presión que están teniendo los fondos públicos a partir de las pensiones. Yo creo que no sería descabellado pensar que en los próximos años nos estabilicemos con inversiones públicas de entre 1 y 3% del PIB y que no se pueda hacer más. Eso te obliga a que esa inversión sea mucho más inteligente y que tendría que tener un efecto detonador mucho más amplio. Si estamos haciendo refinerías y si estamos haciendo trenes apartados de donde está la población, pues probablemente el efecto detonador de esas inversiones va a ser mucho más limitado. Por ejemplo, en trenes, lo que hemos visto en otros países del mundo es que los trenes de carga sí detonan, sí son detonadores de actividad económica. Los trenes de pasajeros usualmente tienen que ser subsidiados y esto lo vemos en casi todo el mundo. Eso es lo que va a pasar con el Tren Maya. Es muy probable que ese sea el caso, que los aforos no sean suficientes porque se acaba convirtiendo en un tren de turismo. Entonces, digo, esto es algo que INCO dijo en su momento. Esa es una zona a la que se puede llegar por avión, por carretera, por distintas formas. ¿Por qué necesariamente tenemos que tener un tren ahí? Pues, veía yo el costo de trasladarte en autobús de Cancún a Tulum, que es la parte que se supone que va a ser más rentable y cuesta 160 pesos tomar un autobús ahí. Y no hay forma de que un tren pueda ser rentable con esa competencia. Pero quizás la infraestructura de transporte, incluidos los trenes, pueden ser rentables si hay suficiente aforo. Quizás los únicos que han sido exitosos en trenes de pasajeros y de carga al mismo tiempo son los alemanes, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacen es una planeación muy buena de dónde está la población, una planeación muy buena de las tarifas, de cómo compiten con otros medios de transporte y entonces los distintos trenes acaban teniendo una buena rentabilidad. Ahora, hay inversión pública y hablaste que quizás por la presión de las pensiones, quizás porque el dinero se está utilizando para otra cosa, ha bajado la inversión pública. También nos adviertes que quizás no sea la mejor inversión pública, quizás no se esté utilizando para los mejores propósitos. Ahora, también ha bajado la inversión privada. ¿Por qué está bajando la inversión privada? Yo creo que parte es un efecto de la recesión, de este gran confinamiento, aunque México Pero ya venía con un antes. descenso previo. La inversión fija bruta empezó a bajar en México en 2018. Sin duda. Y la de la construcción, que es muy importante como detonador, empezó a bajar antes. Sin duda. Y quizás ahí, y es algo de lo que tú y yo hemos platicado en este espacio antes, tiene que ver con derechos de propiedad, ¿no? Hay reglas y cambios de reglas que pueden ser expropiatorios. Si
a mí me dicen que las reglas para invertir en generación eléctrica van a ser unas y en 2 años me las cambian, si a mí me dicen que las reglas para instalar gasolineras son unas y luego me las cambian, o para importar combustibles y luego me las cambian, eso hace que pues, yo tenga incertidumbre respecto a la inversión. Hemos visto en los últimos meses una serie de nuevas reglas para el comercio exterior, sobre todo en materia de energía. Y lo que hemos visto es que pues, estas reglas son cada vez más restrictivas. Por ejemplo, este 19 de julio se emitieron reglas que no se emitieron reglas, se tomó la decisión de quitar los permisos de importación o exportación de 82 empresas. Y todo parece indicar que, nos dice el gobierno que esto es para impedir evasión fiscal, y sin embargo no hay ninguna acusación por evasión fiscal, y por otra parte pues son empresas que habían estado operando con estas reglas. ¿Qué pasa en esos casos? Pues es que realmente lo que estamos viendo es un gobierno que no le gustó la competencia de sus empresas de energía con empresas privadas y que le gustaba esta condición de monopolista que podía obtener ganancias extranormales en el mercado, y también tener empresas como Pemex y CFE que le permitían gastar sin pasar por el Congreso, porque realmente ese es el tema. Pemex siempre fue una caja muy grande, donde el Poder Ejecutivo tenía a su discreción recursos muy importantes. Sobre todo PMI, ¿no? La internacional. La internacional es claro, porque ahí es donde están los recursos de la exportación del petróleo. Ahora, este tema de la refinación de gasolinas, pues también es algo en donde, bueno, escribí sobre esto en El Financiero hace poco. Las empresas públicas van a torcer la regulación para que su negocio funcione a toda costa. Y no solo eso, traen el capital del Estado. Entonces, digo, yo como privado puedo quebrar. El Estado normalmente no quiebra y normalmente el contribuyente acaba pagando las pérdidas de esas empresas. Entonces, eso básicamente lo que hace es ponernos a todos los ciudadanos en una situación de dependencia del Estado para estos productos en los que el Estado quiere ser monopolista. No es una necedad de nosotros los liberales el haber dicho siempre que es preferible que la producción de bienes privados como la gasolina la haga el sector privado. ¿Por qué? Porque si no hay suficiente demanda, la empresa quiebra, la empresa cierra y ese capital se tiene que mover a otras cosas. Eso no necesariamente pasa cuando el Estado es el empresario. En el sexenio pasado vimos cómo se establecieron nuevas gasolineras privadas. Se les criticaba porque toda la gasolina que traían era de Pemex y empezaron a diversificar sus fuentes de provisionamiento y empezaron a traer gasolina ellas mismas. Y ahora nos están diciendo que no, que ya no pueden hacer eso. ¿Qué tanto afecta esto un proyecto de inversión? Pues mira, yo creo que de manera significativa, Sergio, algunos de estos gasolineros compraban estas gasolinas crudas y solamente importaban los aditivos y aún así podían dar una mejor relación de calidad-precio que lo que nos daba la empresa pública. Algunos otros decidieron importar sus gasolinas, fueron los menos. Pero al final teníamos mucha más opción. Quizás en la Ciudad de México no lo veíamos tanto, pero en la vecina ciudad de Puebla, por ejemplo, pues sí proliferaron gasolinas de marcas distintas a las de Petróleos Mexicanos y a veces con precios muy interesantes, muy atractivos. Aquí quizás es importante pensar que el Estado trata de comportarse como un competidor en los mercados y no necesariamente esa tendría que ser su labor. La labor del Estado es regular, la labor del Estado es crear reglas, el piso parejo, la labor del Estado es que todos puedan competir y que de esa manera los precios bajen, la tecnología avance y se genere un progreso material para la sociedad. Manuel, hace un momento dijiste, refiriéndote a ti y a gente que piensa como tú, nosotros los liberales. Pero nos han acostumbrado a pensar que los liberales son aquellos que crean monopolios del gobierno, que crean un Estado que interviene más. ¿Qué es el liberalismo? Pues en términos económicos es permitir libre acceso a los mercados. Es todo lo contrario de los que nos dicen yo soy liberal, pero tomo medidas para restringir la actividad privada. Es correcto. Esto lo que implicaría es que el Estado pues básicamente va a estar castigando aquellas conductas que destruyan el patrimonio de otros, que sean ilícitas, que atenten contra la vida de las personas, que generen riesgos innecesarios a la sociedad, pero no hay una excusa para que el Estado sea
el dueño de las empresas o de ciertas empresas. Obviamente, pues hay negocios como los hidrocarburos, donde hay ganancias extranormales y bueno, pues ahí la regulación tiene que funcionar de otra manera, pero en casi todo el mundo, a través de las regalías y de los impuestos, se puede llevar esa utilidad extranormal que obtienen las grandes corporaciones hacia las inversiones y el gasto que necesita la sociedad para contener todos los efectos no deseados de esa producción, contaminación, complicaciones de tráfico, lo que se nos ocurra que pueda causar en términos negativos esa industria a la sociedad. Hay otras industrias como la agricultura, en donde pues también hay daños al medio ambiente, pero pues se produce un bien que es tan esencial que la regulación normalmente crece alrededor de estas actividades y entonces lo que acaba pasando es que se mata el incentivo a tener innovación, a tener mayor productividad, a que las cosas funcionen mejor. Y esa es la parte que tenemos que tener cuidado. México tiene una tradición intervencionista muy grande, a pesar de que nos dicen es que somos la cuna del neoliberalismo en América Latina, realmente no es cierto. Liberalizamos un tramo de las manufacturas, un tramo de los servicios, pero sí tenemos una tradición en donde hay un gobierno que quiere intervenir en los mercados, quiere sacar ganancia de los mercados. Como liberal, ¿qué le propondrías al gobierno de la República en estos momentos? Y más que es un momento en que estamos viendo pues una caída de la inversión y también pues un desempeño económico bastante decepcionante. ¿Qué sugerirías tú para resolver esos problemas? Yo creo que es importante no cambiar las reglas en la línea. Hay mercados en México donde la inversión ha funcionado muy bien, por ejemplo, el mercado inmobiliario de vivienda, y la razón es muy simple. México es un país que castiga el despojo de manera muy dura. Si yo construyo en mi terreno, mi casa, y alguien se mete, en la mayoría de los casos, la ley... Aunque sí vemos invasiones que a veces no son castigadas. Pero se ven... Sobre todo en el campo, ¿no? Y sobre todo motivadas políticamente. Cuando hay un agente político ahí en medio, en el campo los derechos de propiedad son otra cosa. Ahí todavía tenemos un montón de propiedad colectiva. Entonces, se tienen que respetar los derechos de propiedad. Un conjunto de reglas que hicieron que gente invirtiera en México en los últimos 10 años, que se cambia, genera un mal nombre, una mala reputación para el país, y esto no necesariamente es el dinero de capitalistas a ultranza malos que quieren explotar a los pobres mexicanos. Quizás ahí está el dinero del Fondo de Bomberos de Sydney o de el estado de Massachusetts, ¿no? Y pues eso... O sea, son las pensiones de los trabajadores. Son pensiones de trabajadores en otra latitud que se invirtieron en un negocio donde nosotros teníamos espacio de la cabeza para arriba para crecer, que es el de energía, precisamente porque tuvimos una empresa estatal que subinvirtió los últimos 90 años en ese sector. Hay otras inversiones que también se tendrían que hacer. CFE tendría que estar invirtiendo en su red de transmisión y de distribución. Ahí tiene todavía monopolio, ¿no? Porque tiene características de bien público. Entonces, esa red de transmisión pues, tiene un poquito más de sentido que esté bajo la administración de un solo agente. Pero la generación no. En la generación no. En la generación lo que tendría que ocurrir es que Sergio Sarmiento o Manuel Molano o Pepito de los Palotes pudieran poner una empresa de generación y pudieran venderle energía al público a través de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, invertir en generación y en transmisión. Las ciudades mexicanas son lugares donde se roban la electricidad muy fácilmente porque todos los cables están expuestos. Y eso muestra la falta de inversión de Comisión Federal en los últimos 50 años. Si vamos al centro de la ciudad, antes de que esto fuera público, todavía nos encontramos instalaciones muy viejas que dicen Compañía Macusac de Energía o las distintas empresas de luz que surtían en esa época y donde las instalaciones están bajo tierra. Entonces, realmente creo que el Estado tiene que reformular sus ideas sobre dónde invertir. No nada más es generar una utilidad para el Estado. Las únicas cuentas que importan en una sociedad son las de los ciudadanos. El gobierno es un bien público que es de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues creo que tiene que generar beneficio a todos los ciudadanos, a los que invierten, a los que ahorran, a los que consumen, a los que trabajan, a todos. Manuel Molano, economista en jefe del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por esta conversación. Encantado, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide.
Nos vemos la próxima.